La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Le agradecemos muchísimo al doctor Saúl Arellano, autor de este primer índice, junto con Mario Luis Fuentes, realizado por México Social, Índice Mexicano de Corrupción y Calidad Gubernamental. Y con él nos vamos a enterar entonces de los resultados. Doctor, le saludamos desde Torreón, Juan Ceballos, Marcela Pámanes, y le agradecemos que esté con nosotros en Contextos. Marcelo, Juan, muy buenos días, muy a la orden, gracias por la llamada. Gracias a ustedes. Pues en primera instancia nos gustaría mucho conocer pues el objeto social y las intenciones de México Social en función de este tipo de trabajos de medición. Sí, mira, México Social es un espacio, es una plataforma construida desde la sociedad civil, en la cual pues lo que hemos estado haciendo a lo largo ya de 12 años es intentar generar información de calidad para la toma de decisiones en los diferentes espacios del gobierno, ya sea a nivel federal, estatal o municipal. De tal forma que lo que México Social estaba haciendo, insisto, es generar una serie de estudios, documentos, materiales que publicamos regularmente los martes en el periódico Excelsior, y también los publicamos o los presentamos en televisión en Canal 11, de tal forma que México Social lleva ya una trayectoria muy amplia de investigación, de generación de datos. Y en el caso del índice de corrupción, lo que intentamos hacer fue ponderar la información de que dispone INEGI respecto de la corrupción que perciben las y los ciudadanos en sus gobiernos, tanto a nivel local como en el estatal y en el federal, pero además cruzándolo con dos nuevas variables, es decir, la corrupción tiene impactos en la calidad de los servicios públicos y la calidad del gobierno en general, y también la corrupción tiene efectos muy perniciosos en el costo del delito. ¿Por qué? Por la impunidad, es decir, las personas que son víctimas de algún delito, los hogares que son víctimas de delitos, los negocios que son víctimas de delitos, normalmente no recuperan las pérdidas de que son objeto pues, debido a la impunidad y a la mala calidad de la Procuración de Justicia. Entonces, combinando estas tres vertientes o estas tres dimensiones de análisis, lo que obtuvimos fue un índice que nos dice qué tan mal está el país. Una de las advertencias que hacemos en el índice, en el documento completo, es que en un país donde el estado en donde menos corrupción percibida es Yucatán, y donde Yucatán tiene un 75% de gente que cree que la corrupción es frecuente, muy frecuente en su entidad, pues nos da cuenta de la gravedad de lo que está ocurriendo en el país, ¿no? De tal forma que, bueno, lo que hicimos fue traducir los porcentajes, las tasas de que disponemos, insisto, todas de fuentes oficiales del INEGI, pues ponderarlas y establecer una escala del 0 al 10. En esta escala de 0 al 10, lo que nosotros obtenemos para Durango y para Coahuila es que sí están por arriba del promedio nacional, pero que pues siguen siendo desempeños muy bajos. Estamos hablando de 5.8, 6.2 para las entidades, y lo que pues obviamente esto revela pues son condiciones muy pero muy altas, de una muy mala calidad de gobierno y de una muy alta insatisfacción de las personas con servicios como el Seguro Popular, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero también de servicios públicos municipales, alumbrado público, estado de las calles, el estado de parques y jardines, etcétera. No, este es el panorama general, y pues bueno, lo que intentamos hacer también es diseccionar esta información en las diferentes dimensiones que yo mencionaba, pues porque le permiten a los gobiernos tener la capacidad o la posibilidad de incidir precisamente en esas dimensiones que estamos señalando. Uh-huh. Doctor Arellano, ¿la corrupción es igual en todos los estados? No, hay estados donde se percibe más, y aquí hay un dato muy importante. Estamos hablando de corrupción percibida. Llama la atención que sea la Ciudad de México la entidad que tiene los peores valores en nuestro índice. Y esto tiene que ver también, en alguna medida, con el tema de la presencia de medios de comunicación que son transparentes, que son abiertos, que son críticos de los gobiernos y que están denunciando permanente o constantemente lo que ocurre en sus entidades, de tal forma que aquí de lo que habría que hablar es de la falta de información para tener índices adecuados. Es decir, nosotros lo que percibimos es que no hay una información apropiada, por ejemplo, de la Auditoría Superior de la Federación, que nos podría dar datos ya no solo de lo que percibe la gente, sino sobre todo también de las sanciones y de los actos de corrupción realmente detectados o identificados.
en ese sentido hace falta muchos datos de parte no solo de la Auditoría Superior, sino también de la auditoría o de las auditorías estatales. Hacen falta muchos datos e información de parte de los órganos de fiscalización de los congresos estatales que nos digan efectivamente cuánto cuestan los actos de corrupción en el gobierno y que nos digan también cuánto hace falta hacer en términos de normatividad, reglamentación, legislación para pues terminar con este terrible flagelo que pues evidentemente está generando muy mala calidad de gobierno y una enorme insatisfacción con la democracia. ¿Cómo perciben ustedes? ¿Qué aliento tiene la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción, de los sistemas estatales anticorrupción en función de datos precisos precisamente para que puedan establecerse mediciones en relación a cómo vamos avanzando en el tema anticorrupción, pero también en el tema impunidad, ¿no? Que creo que es una diada inseparable, la corrupción y la impunidad. Sin duda alguna. Mira, el tema también que nosotros percibimos fue que justamente el Sistema Nacional Anticorrupción no ha dado todavía el paso a generar este tipo de mediciones. Creemos que el índice que estamos presentando puede ser un buen primer ejercicio para abrir la discusión, para abrir el debate de cómo vamos a medir la corrupción. Tenemos en México mediciones oficiales sobre pobreza, marginación, desigualdad de algún modo, pero no tenemos una medición oficial, llamémosle así, de la corrupción. Es decir, no tenemos indicadores que nos den cuenta de qué tanto se están robando el dinero, qué tanto están malversando fondos, qué tanto están traficando con influencias e información en los estados, y que, insisto, tiene que ver también pues con la impunidad, ¿no? Tenemos muy pocos casos de funcionarios sancionados, realmente inhabilitados, realmente castigados, con el peso de la ley que se requiere, en la proporcionalidad, por supuesto, que implican este tipo de delitos, y creemos que, insisto, el Sistema Nacional Anticorrupción tiene como gran reto generar datos, generar informes, generar toda la batería de indicadores y variables que deberían estarnos dando cuenta. Yo pude entrevistar recientemente a Carlos Chaurán, el presidente del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, que es la cabeza del Sistema Nacional Anticorrupción, y justamente comentábamos este tema, la falta de datos a nivel local, la falta de involucramiento de organizaciones de la sociedad civil a nivel local, principalmente a nivel de los municipios, y la falta todavía de una cultura de transparencia y rendición de cuentas, sobre todo a nivel de lo municipal, de tal forma que hace falta muchísimo por recorrer. El Sistema Nacional Anticorrupción apenas está arrancando, apenas está ahí, y bueno, habrá que ver si el gobierno de la República también, que llegó justamente con la bandera de la anticorrupción, la lucha a la corrupción, pues realmente da el paso a la sanción, que es, digamos, la ruptura de deberes de la cadena, ¿no? Romper con los ciclos de reproducción estructural de la corrupción, que Jacqueline Pechal, que era también la presidenta del Comité Ciudadano del Sistema Nacional, pues ya nos alertaba de que era una condición sistémica, ¿no? Entonces sí tenemos que avanzar muy rápidamente, y este tipo de ejercicios, insisto, más que validar o aprobar entidades, lo que hace es dimensionar los datos que tenemos y ponerlos en perspectiva, pues para que evidentemente lo que tengan que hacer los gobiernos para transformar esta realidad y su posición lo hagan hasta ahí. Nosotros tenemos la experiencia luego de que aparecen publicaciones de esta índole, investigaciones serias, por supuesto, con una metodología establecida, muy apegadas a lo académico. Los políticos se defienden diciendo, bueno, una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción. Sí, sin duda, mira, y nosotros lo alertamos así en el índice. Yo insistiría, un índice y su calidad van a depender siempre de la calidad de información. Pero mira, los gobiernos es un argumento tramposo, porque a final de cuentas nos dicen, bueno, esa es la percepción, pero la realidad es otra, ¿no? Vamos a, como dicen los abogados, asumiendo sin conceder, bueno, denme ustedes la información de los actos de corrupción identificados, y lo que te responden es, en mi gobierno no hay. Bueno, pues es un círculo vicioso que hay que romper. Ningún gobernante te va a decir sí robo, o sí malverso los recursos, o sí trafico con influencias, y de lo que nos vamos enterando cada vez son escándalos de corrupción, escándalos que, bueno, lo vimos en el caso de Coahuila hace algunos años, cuando se falsificaron aquellos documentos para adquirir deuda, ¿no? Entonces, por ese tipo de casos que son de escándalo, el caso de Veracruz con Duarte, esto de darle agua destilada a niñas y niños con cáncer,
el caso de Chihuahua con el Oso Duarte, el caso de Quintana Roo con Borges, que son actos escandalosos que nos muestran cómo los gobiernos no solo son ineficaces al momento de gobernar, sino muy eficaces al momento de ocultar sus informaciones, de tal forma que sí, es percepción de la gente, pero pues la percepción tampoco se construye de la nada. No es que la gente piense que los gobiernos son corruptos porque la gente es muy mal pensada y le tiene mala fe al gobernante en turno. En realidad lo que está percibiendo la gente es calidad de gobierno, y por eso nosotros incorporamos, insisto, esta variable, porque una cosa sí es la corrupción, pero otra muy distinta es la evaluación que hace la gente de servicios que efectivamente recibe o deja de recibir. Ahí ya no es tanto percepción, ahí es: me negaron el derecho de acceso, o el servicio que recibí fue de muy mala calidad. O también el otro indicador que nosotros incorporamos, insisto, que es el relativo a cuánto le cuesta a la gente que le estén asaltando, que le estén robando su casa o negocio, que le extorsionen, o que a las empresas les hayan robado, las hayan extorsionado, les hayan cobrado derecho de piso, etcétera. Esos ya son actos que ya no son producto de la imaginación o la percepción, son hechos concretos que nos permiten, insisto, ponderar y darle una cierta tesitura, ya no solo de percepción, sino también de realidad. Ahora bien, un último comentario: la percepción, hay que decirlo, se puede medir, hay procedimientos científicos para hacerlo, el INEGI lo está haciendo muy bien, y es el insumo que nosotros estamos utilizando. Claro, ¿no? sí. Estamos platicando con el doctor Saúl Arellano, autor del primer índice mexicano de corrupción y calidad gubernamental realizado por México Social. ¿Se puede entender los diagnósticos a los que se ha llegado a formular como país? Por ejemplo, los índices de pobreza tan importante que tenemos, o el poco crecimiento económico. Siempre nos quedamos muy atrás de las expectativas en relación al Producto Interno Bruto. ¿Se puede entender la situación del huachicoleo y esto que estamos viviendo ahora mismo, o el cuestionamiento del comportamiento electoral sin corrupción? Bueno, yo creo que no. El tema de la enorme pobreza que tenemos, el tema de la enorme delincuencialidad, la prevalencia delictiva, la enorme sangría que estamos teniendo en el país, pues evidentemente son resultado de una condición sistémica de corrupción, ¿no? Estamos hablando de gobiernos, insisto, que no han hecho su tarea, que no han depurado policías, que no han generado gobiernos transparentes, que no han generado gobiernos que rindan cuentas, y todo esto a lo que nos lleva es a la construcción de espacios de impunidad que evitan que la gente acceda a la justicia. Finalmente, si hay algún saldo grave que hay que denunciar y que hay que quejarnos respecto de las condiciones de corrupción en que tenemos, es justamente el hecho de que la gente está viendo violentados sus derechos, y que la gente está viendo cómo toda la garantía de todas sus digamos, accesos que debe tener, cuando menos para tener niveles adecuados de bienestar, están siendo privados y negados debido a estas terribles condiciones de ya no solo incapacidad gubernamental, sino también pues el ocultamiento y la mala utilización de los recursos. Sin duda alguna, yo coincidiría en el diagnóstico. Si algo está explicando la pobreza, la desigualdad, la marginación, la impunidad de los crímenes, es sin duda alguna el fenómeno de la corrupción. El presidente ha dicho que va a combatir a la corrupción, y digo, está visto que es así, ¿no? Este caso del huachicoleo, pues puede ser una evidencia. Y sin embargo también ha dicho que va a perdonar. A ver, ¿cómo alienta la percepción que luego se forma de impunidad una decisión de esta naturaleza? Mira, yo creo que la decisión del presidente es relativamente adecuada, en el sentido de que no se puede gobernar si tienes abiertos muchos flancos en términos de disputa política, que se pueda, digamos, politizar este tipo de temas, ¿no? Pero en lo que mucha gente no estamos de acuerdo también es en que sea política de borrón y cuenta nueva. Es muy diferente una política de amnistía, por ejemplo, para presos políticos, para personas que están detenidas sin sentencia. Fíjate un dato, ¿no?, que tiene que ver justamente con la corrupción. En este país hay alrededor de 220,000 personas privadas de la libertad. De estas 220,000, nos dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, alrededor del 45%, es decir, más de 90,000 personas, están detenidas en prisiones sin haber recibido una sentencia, y en promedio han estado ahí 2 años. Imagínate nada más el dato de estar detenido o detenida
en una prisión que todos sabemos que en México, si algo está podrido y roto, es el sistema penitenciario. Bueno, pues hay 45% de las personas detenidas en cárceles estatales, municipales, que ya casi prácticamente no hay, y federales, prácticamente el 45%, insisto, más de 90,000 personas, para imaginarlo, pues es el Estadio Azteca lleno, por ejemplo, de personas que están detenidas, que en promedio han estado detenidas 2 años sin haber recibido una sentencia. Eso solamente puede pasar en un país que está lleno de corrupción. Ahora bien, el presidente propone amnistía para este tipo de personas que han estado injustamente detenidas, casos de gente que ha pasado 10, 11 años detenidos por delitos que no cometieron y que después de salir simplemente le dicen, pues el clásico, usted disculpe. Bueno, tan grave es que haya gente en la calle cometiendo delitos impunemente como que hay inocentes en prisiones, ¿no? Esto solo sería resultado, o se puede explicar otra vez, por la corrupción, por la impunidad, pero también por políticas de gobierno en las cuales la impartición y la procuración de justicia está fracturada, de tal forma que yo lo que pensaría es que sí hay que dar amnistía a estas personas que injustamente están detenidas sin haber recibido una sentencia, pero por otro lado no se puede simplemente dar una patente de corso pues para que la gente siga delinquiendo, o quien ha cometido delitos graves pues simplemente se vaya a su casa o esté en su casa gozando de los privilegios y la malversación de los recursos públicos, pues porque el presidente simplemente no quiere aventarse un pleito político, y finalmente pues por eso se rentó, como diríamos popularmente, ¿no? Entonces creo que hay una doble dimensión que hay que analizar, que hay que revisar con mucho detalle, y bueno, pues en los asegúnes, ahí vamos a ir discutiendo todo el sexenio, yo creo, ¿no? Bien. Doctor, pues muy interesante. Lo que nos resta es invitar al público a que vaya al detalle de esto de este primer índice mexicano de corrupción y calidad gubernamental, y que lo pueda hacer a través de www.mexicosocial.org. Muy interesante todo lo que contiene, y me parece que lo que no se mide no se puede evaluar, y si no lo evaluamos va a seguir estando como está. Entonces, qué necesario hacer este tipo de ejercicios. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. No, hombre, al revés, muchísimas gracias por la llamada. Nada más también, perdón por el comercial, el índice está ahí en la página. También está en la página de Newsweek Coahuila, también lo subimos allá. Perfecto. En la página de newsweekespanol.com, ahí en la sección Coahuila, ahí lo pueden encontrar. Muy bien, muchísimas gracias. Saludos, doctor Saúl Arellano. Muy buen día, gracias por la llamada. Estuvo con nosotros.